Hola, bienvenidos a esta quinta sesión de la cátedra Educación y Globalización. En este caso, la temática que nos ocupa se intitula Surgimiento de un isomorfismo educativo en el plano mundial. Obviamente, y tal y como hemos venido sugiriendo desde la primera sesión, existe en este marco, diríamos, de las civilizaciones contemporáneas, una tendencia muy marcada a la homologación en prácticamente todos los órdenes. Pero quizás uno de los órdenes que más impacto, digamos, ha recibido en términos de estas tendencias globalizantes o de esas tendencias, diríamos, a la homologación de prácticas muy diversas, es precisamente el ámbito de la educación. No omito señalar al respecto que pese a estas tendencias globalizantes, valga el eufemismo, existen sendos procesos, diríamos, movimientos reivindicativos, al menos en 142 puntos del orbe, que van desde el reconocimiento, desde la demanda, obviamente, de principios identitarios que tienen que ver con la diversidad étnica, que tienen que ver con la pluralidad religiosa, que tienen que ver con las preferencias en términos de usos y costumbres, que tienen que ver, obviamente, con los elementos distintivos de las comunidades originarias y que, sobre todo, demandan una suerte de reconocimiento ante esta tendencia, reitero, totalizadora, en donde prácticamente las identidades nacionales, las identidades comunitarias se van perdiendo y se van subsumiendo. Esto se debe, como lo hemos venido comentando con antelación, a una serie de improntas de carácter estructural, de carácter económico, de carácter político, de carácter cultural. Y en cada una de las dimensiones me parece que habría que establecer un acercamiento muy puntual e identificar cuáles son las determinantes o bien las conexiones causales que se establecen en torno a esta diversidad, diríamos, de variables o, como lo he señalado inicialmente, de determinantes, sin dejar de lado el que para poder identificar tales determinantes es necesario, en consecuencia, también contar con un andamiaje por lo menos conceptual, con una criba teórica, con una criba metodológica que nos permita precisamente dar cuenta de esa realidad y sobre todo de el devenir que han sufrido cada una de las sociedades en los diferentes rubros. Y en particular, obviamente, el que nos ocuparía a la luz de estas tendencias, diríamos, homologadores en el plano educativo. Sin lugar a dudas, este proceso debe ser visto a la luz de las coyunturas histórico-concretas de las cuales emana. En ese sentido, hemos comentado o simplemente descrito que el marco, diríamos, en el cual podemos identificar las particularidades de los diferentes modelos o de las realidades concretas se puede ver precisamente a la luz de lo que algunos autores han identificado como la primera gran revolución industrial, la segunda revolución y obviamente ya esta denominada tercera revolución, y hay quien incluso estaría ya empujando hacia una cuarta revolución científico-tecnológica, en el entendido de que hay detonantes muy puntuales que nos permiten, en todo caso, hablar, ¿verdad?, de cómo esas detonantes o ese parteaguas en cada uno de los momentos, diríamos,
que se identifican como propios de las diferentes revoluciones científico-tecnológicas, son a todas luces la principal causal, diríamos, del cambio de timón o simplemente la orientación en términos de las preferencias o las orientaciones que van convirtiéndose en hegemónicas en cada una de las áreas. De tal suerte, entonces, esos procesos ya enunciados de globalización social, política, económica, cultural, así como su base técnica, ¿sí? Y su modelo en cuanto a política pública dominante, ¿sí? Han repercutido particularmente en la creación y difusión de un modelo hoy por hoy conocido como isomorfismo educativo, el cual está caracterizado obviamente por una serie de pautas, de estándares, de programas, de proyectos, de mallas curriculares, de modelos pedagógicos, de estrategias didácticas que tienden o que más bien son determinados desde el exterior. Este proceso de homologación al cual nos hemos referido estaría entonces determinado por variables exógenas, es decir, que vienen allende la frontera, que vienen allende el mar y que se van a conformar como el elemento detonante, el elemento interviniente que va a permear las estructuras locales y que, sin lugar a dudas, nos permite hablar de esas modificaciones en el plano estructural, en el plano institucional, y que regularmente se conoce como cambio organizacional en el plano educativo, y de cómo, obviamente, esto ha impactado la orientación y el funcionamiento de las instituciones, el funcionamiento de las organizaciones. De tal suerte, este viraje nos permite también identificar el cómo los integrantes, digamos, o la parte sustantiva que conforma esas organizaciones, esas instituciones, también, ¿verdad?, se ven en todo caso determinados por esas variables fundamentalmente en boga, pero que vienen desde el exterior y que en un momento dado son recepcionadas y, en el mejor de los casos, son adaptadas a las condiciones particulares de cada Estado-nación. Y digo en el mejor de los casos porque en muchos otros se recepcionan directamente y se tratan de aplicar sin ninguna suerte de puente, lo cual hace todavía más difícil la empresa. ¿Por qué? Porque las realidades a todas luces son totalmente diferentes y se hace necesario, resulta imperativo, el hacer un ejercicio mínimo de adaptación, de adecuación a las condiciones locales. ¿Qué quiero señalar en esta primera aproximación? Que pese a estas tendencias, ¿verdad?, globalizadoras, ¿sí?, e incluso a esos avances que de manera significativa se han dado, sobre todo al amparo de un modelo económico conocido por todos nosotros como neoliberalismo, sin lugar a dudas, sí, se han homologado y las organizaciones, las instituciones educativas, los programas han respondido o responden categóricamente a la lógica del mercado, a la lógica del capital, y responden, diría yo, a un elemento inherente a esta fase del capitalismo, pero hay quien me diría que incluso es característica del capitalismo desde sus propios inicios, y que tiene que ver fundamentalmente con la competencia. La competencia en el sentido lato del término que nos lleva a la identificación vía o en el marco de las instituciones de diferentes sujetos, de diferentes conglomerados,
de diferentes mercancías, de diferentes productos, de diferentes modelos en el mercado. Es decir, el espacio por antonomasia, ¿sí?, propio del modelo neoliberal se dirime precisamente a la luz y la participación de esta institución de orden económico, cuya característica evidentemente es de creciente complejidad, toda vez que pasamos de identificar, por así decirlo, mercados eh, delimitados, digamos, de manera fáctica, de manera empírica, ¿sí?, a espacios de interacción comercial, hoy por hoy, en donde prima fundamentalmente los mercados financieros, los mercados virtuales, y en donde cada vez más la intermediación tecnológica, ¿verdad?, va determinando las pautas y las formas de inserción de lo que otrora y hoy por hoy también podemos seguir considerando los actores fundamentales de la interacción social, como son precisamente los actores sociales, los sujetos transformadores de la realidad, que sin lugar a dudas requieren de una serie de instrumentos para poder, obviamente, transformar esa realidad. Así entonces, tenemos que la realidad a la cual asistimos, a la cual tratamos de dar cuenta, a la cual tratamos de explicar, responde obviamente a un plano de desarrollo específico del capitalismo, en donde va a primar un nuevo paradigma o simplemente un paradigma en donde se preponderan las dimensiones técnico-productiva, informático-telemática y microelectrónico, que a su vez, como lo he venido enunciando, constituye la base tecnoeconómica de la globalización y que se ve complementada en el ámbito de las políticas económicas con una estrategia que impone o que impuso, diríamos, contundentemente desde el último tercio del siglo anterior, un patrón de desenvolvimiento económico secundario exportador, en correlato, obviamente, con las demandas del capitalismo en su fase denominada de globalización. Sin lugar a dudas, hay una serie de elementos que quizás valdría la pena o que sería necesario rescatar a la luz, obviamente, de lo que son las actividades económicas de las sociedades y que en la economía clásica han sido identificadas como propias de un sector primario, es decir, aquellas que están vinculadas con actividades extractivas, agrícolas, agropecuarias, ¿sí?, y que evidentemente responden, por así decirlo, a una serie de principios de orden económico, pero que están ligadas fundamentalmente a la producción, en la mayor parte de las cosas, de materias primas y en el mejor de los casos de bienes intermedios. Un segundo sector, el denominado sector secundario, que estaría conformado fundamentalmente por aquellas actividades vinculadas con la industria, ¿sí?, independientemente del nivel, en todo caso, de industrialización que se logre identificar al interior de los estados-nación, pero nos llevará a identificar, reitero, en primera instancia, un sector primario, o que incluso algunos denominaron agroexportador, pero que resulta más limitativo, sector secundario, que está directamente vinculado con la producción industrial, ¿sí?, un sector terciario que tiene que ver fundamentalmente con lo que sería el desarrollo de los servicios y que, por ejemplo, hay países, ¿verdad?, sobre todo en el mundo denominado desarrollado, que hoy por hoy se dedican fundamentalmente a ese tipo de actividades, ¿sí?, es decir, del vender servicios, y que incluso, por ejemplo, para el caso mexicano, pudiésemos identificar en todo caso como botón de muestra, ¿sí?, que el Distrito Federal
ha pasado particularmente de esta preponderancia, ¿verdad?, de actividades del sector secundario hacia un sector terciario, en donde particularmente el número de industrias va bajando. Obviamente ya no tenemos prácticamente segmentos vinculados con la producción agrícola, ¿sí? Y preponderantemente hay estas actividades vinculadas con la producción y la difusión de los servicios. Y hoy por hoy también en este marco, diríamos, de la posible transición o de la denominada transición de una tercera revolución científico y tecnológica a una cuarta, que algunos aceptan, otros dirían que simplemente es una extensión de la tercera, se estaría hablando ya de un sector cuaternario que tiene que ver fundamentalmente con servicios especializados en neuronas y que obviamente está más vinculado, ¿verdad?, con el desarrollo científico y tecnológico que poseen los países desarrollados y que, pues, diría yo, simplemente es una tarea pendiente para los países, digamos, subdesarrollados, como es el caso mexicano. Entonces, simplemente como acotación, sí identificamos que particularmente en esta etapa hay esa vinculación directa con el sector secundario, sí, y esta explotación fundamentalmente vinculada a los avances científicos y tecnológicos. Para el caso concreto de la educación, ¿sí? Partimos de la siguiente problematización, de las siguientes preguntas. ¿Cuál es el rol que las políticas públicas asignan a la educación? Y obviamente aquí hay quien me diría que hay una diversidad, obviamente, de políticas públicas enmarcadas en lo que serían las unidades que el realismo político regularmente privilegia, es decir, los estados-nación, y que al interior de los estados-nación, pues obviamente habría políticas públicas generales, es decir, dentro de un modelo educativo nacional, y también políticas públicas focalizadas que irían por nivel, que irían, por ejemplo, desde preescolar, primaria, hasta, obviamente, eh, universidades, bueno, posgrados, incluso vinculados, obviamente, con la investigación, la docencia, la extensión de la cultura. En paralelo a ello, obviamente tendríamos que preguntarnos qué tipo de formación académica favorecen dichas políticas públicas. ¿Cuál es el modelo pedagógico que seleccionan o que eligen? ¿Sí? Estoy cierto que no es lo mismo selección que determinación o bien elección. ¿Qué etos educativo eligieron? Es decir, si está en todo caso preñado de principios de orden ético y cuáles son en todo caso estos. ¿Cuál ha sido su respuesta ante las dicotomías autonomía, determinación? ¿Cuál ha sido la formación exotélica o bien autotélica? Es decir, ¿cuál es, siguiendo la impronta maximizadora, orientadora del capitalismo en su fase actual? ¿Cuál es el telos? ¿Sí? ¿Cuáles son los fines que persigue la educación? O si en todo caso, sí, podemos identificar referentes autotélicos, es decir, ¿sí?, fines autodeterminados o determinados al interior del subsistema denominado educación. Y en paralelo a ello, ¿sí?, cómo se vinculan todas estas, ¿sí?, los fines que acabo de señalar, obviamente las políticas públicas, el modelo educativo, el tipo de formación, con las necesidades del mercado, desarrollo de potencialidades internas. Y esto nos va a permitir o nos permitiría en todo caso identificar, evaluar en dónde estamos como sociedad, en dónde estamos en cuanto a modelo educativo, en cuanto a modelo pedagógico, en cuanto a modelos didácticos, en fin, y qué necesitamos en todo caso para satisfacer
el proyecto de nación al cual aspiramos y qué necesitamos en todo caso también para responder a las condiciones de la competencia, que reitero, es característica, es típica, es imperativa del modo de producción del sistema capitalista en su conjunto. Y por el otro lado, ¿qué posibilidades tendríamos de emancipación ante estas tendencias, verdad, homologadoras, uniformantes, determinantes, que provienen desde el exterior y que reproducen, desde mi punto de vista, condiciones asimétricas, condiciones para no entrar en el terreno retórico, condiciones de dependencia que difícilmente se pueden romper o como ya lo hemos comentado, ¿sí? Hay más posibilidades de reproducir las condiciones de dependencia que en todo caso suprimirlas o acotarlas en el mediano y el largo aliento, sobre todo a partir de el diagnóstico que necesariamente tenemos que hacer de la realidad en este corte de los inicios del siglo XXI. Así entonces, a partir de la problematización que hemos compartido, es decir, de las preguntas generadoras que inicialmente compartimos, ¿sí? Elaboramos las siguientes hipótesis. 1. Las políticas educativas optaron por convertirse en meros epifenómenos, ¿sí? Resultado, consecuencia de la impronta y de los imperativos marcados desde el exterior y obviamente teniendo como colofón de fondo la globalización, fomentando con todo ello la instauración de un marco educativo socioinstitucional que pudiese adecuarse y contribuir a la formación de un nuevo paradigma tecnoproductivo, microelectrónico, informativo, telemático, gestionado mediante una visión educativa neoliberal. Es decir, el neoliberalismo, bajo esta aproximación, penetró prácticamente todos los nervios de la sociedad, incluyendo, obviamente, el modelo educativo, otorgando para ello apoyos financieros e impulsando modelos pedagógico-académicos de corte económico-empresarial, es decir, directamente vinculado con ello, en detrimento, obviamente, de lo que serían las áreas, ¿sí? O los principios de orden ético, los principios de orden humanista, ¿sí? Aquellos que alimentan el ego social, ¿sí? Y en consecuencia, los proyectos comunitarios, los proyectos, digamos, autónomos, los proyectos que se centran o que tratan de reivindicar condiciones particulares en función de las determinaciones o de las necesidades propias de cada una de estas formaciones sociales. De tal suerte se forman o coadyuvan a estos modelos pedagógico-académicos de corte economicista, dominados, ¿sí? Por las competencias para los diferentes niveles del sistema educativo nacional. Segunda hipótesis. Para el caso de la educación superior, la formación en competencias profesionales, investigativas y gerenciales, apoyadas epistemológicamente en la metodología constructivista, conductista, funcionalista y operacionalista, adquieren carta de naturalización, reitero, a partir del último tercio del siglo anterior. Asimismo, la noción de formación para la sociedad del conocimiento, economía del conocimiento y capital humano, hoy dirigido y alimentando la idea de capital digital, se convierte en un eje fundamental de la nueva orientación o de la orientación de los nuevos modelos educativos.
Por lo que toca a la gestión, tenemos que el cambio organizacional vinculado con las pretensiones de legitimación de las instituciones de educación superior se vieron en el imperativo de buscar una adecuación entre el modelo técnico productivo, que reitero, tiene como caldo de cultivo el último tercio del siglo anterior, y por el otro lado, el responder puntualmente a los imperativos del mercado, en el entendido de que el mercado o los mercados no solamente son de carácter tradicional, sino son mercados virtuales, mercados de conocimiento que hoy por hoy están directamente vinculados fundamentalmente con el avance científico y tecnológico y con las necesidades que nos está marcando precisamente ese modelo tan reiterado neoliberal. En ese sentido, tenemos como tendencia que del 2010 a la fecha se han implementado una serie de políticas, y yo voy a señalar, públicas, tendientes a la construcción y al fortalecimiento de una organización jerárquica, cuya base son los cuerpos académicos que utilizan de manera eficiente las oportunidades desplegadas por el financiamiento externo a las instituciones de educación superior. Todo ello según un etos meritocrático de desempeño competitivo y productivo, evidentemente sujeto a la evaluación y planeación externa. Por eso es que vemos que las instituciones y quienes formamos las instituciones educativas en todos los niveles, pero aquí particularmente hacíamos alusión a las instituciones de educación superior, nos encontramos todo el tiempo preocupados, ¿verdad?, para alcanzar los estándares que internacionalmente se nos están marcando y que se reproducen en los planos locales en torno, ¿verdad?, a lo que sería las competencias, las habilidades, las destrezas, ¿sí?, esperadas, ¿verdad?, en cada uno de los ámbitos del desarrollo, del desarrollo profesional, del desarrollo de cada una de las áreas del saber especializado. Y todo ello fundado, como lo señalo acá, en términos de un etos meritocrático. La meritocracia entonces se ha convertido en la divisa de cambio para la prevalencia o bien para la obtención de recursos o para la, limitación de recursos encaminados precisamente al funcionamiento de las diferentes instituciones de educación superior. En donde, como lo señalo, ¿sí?, el desempeño, el performance, va a estar particularmente ceñido a criterios de evaluación y de planeación externa, ¿sí?, en el entendido de que entonces los imperativos institucionales, locales, endógenos, quedarían subsumidos a los exógenos. En cuanto a la vinculación docencia-investigación, que evidentemente tendría que ser vista no en términos de diada, sino en términos de triada, es decir, hay un tercer invitado aquí, eh, está también vinculada al aparato burocrático, al aparato productivo de bienes y servicios, directamente imbricado en la diversificación de fuentes financieras. Esta triada, que ya no solamente diada, docencia e investigación, involucra la docencia, la investigación y evidentemente el posgrado, que regularmente va a alimentar tanto a la docencia como a la propia investigación, pero estos tres, funciones sustantivas de las instituciones de educación superior se van a ver en todo caso constreñidas a las posibilidades de financiamiento y en el ámbito que ya he señalado, particularmente a los cánones de evaluación y de planeación de corte internacional
¿verdad? A los cuales se deben ceñir para seguir funcionando, para seguir obteniendo financiamiento o bien para aspirar a ello. En ese sentido, en el marco de la última década, la adopción del etos de la tercera modernidad, o que ya hemos parafraseado previamente como tercera revolución científico y tecnológica, subraya sobre todo criterios tales como la excelencia, la calidad, la eficacia, la eficiencia, la efectividad, la productividad, la pertinencia, la competitividad, la vinculación productiva, la evaluación, el desempeño, la acreditación, la planeación, la gestión del cambio y obviamente el impulso a nuevas tecnologías de información y comunicación que coadyuven al fortalecimiento y a la ampliación de redes de aprendizaje global, ¿sí? Y que permitan la diferenciación económica y el acceso a estímulos no salariales. Y que esto, pues evidentemente va a estar en todo caso intermediado por lo que serían las organizaciones gremiales de los diferentes participantes en el mundo académico, en el mundo universitario. Y en ese sentido, vemos la aparición de nuevos actores en la intervención educativa. Por ejemplo, para el caso mexicano, junto con la SEP y el CONACYT, surgen organismos como los CLIES, el Coneval, la Coparmex, la OCDE, la UNESCO, la CEPAL, la OMC, los planos locales e internacionales, como organismos encaminados a la promoción de las actividades de docencia, de investigación, de vinculación con el posgrado, de la generación de conocimiento, pero también, obviamente, tienen materia en cuanto a la evaluación y en cuanto a los criterios, obviamente, de fomento y de estímulos a la actividad profesional en estos rubros que se han señalado. Así entonces, vemos que en ese marco, sobre todo de las últimas 2 décadas del siglo anterior y las que van de los instrumentos de política para fomentar el desarrollo institucional y obviamente los mecanismos de estímulo han proliferado y de una o de otra manera, ¿sí? Han generado el fortalecimiento de ciertas instituciones, como es precisamente los posgrados de excelencia del CONACYT, ¿sí? La participación y los estímulos del SNIT, el PROMET, entre otros, y que también han dado lugar a que diferentes universidades, ¿verdad?, en función de sus recursos, también estén implementando programas de estímulos, sobre todo a ese gran segmento, diría yo, de profesores que históricamente, ¿verdad?, han sufrido una condición asimétrica en relación a los profesores de carrera y que tiene que ver fundamentalmente con su contrato por horas y que no necesariamente, ¿verdad?, tienen la posibilidad de participar en estos programas de estímulos que ya señalamos, pero que sin lugar a dudas, hoy por hoy, tiene que ver con un apoyo, con una actividad fundamental, sobre todo para mantener los estándares de competitividad tan buscados en el marco precisamente de estas políticas neoliberales. Llegado a este punto, conviene preguntarse, ¿han convencido o han vencido a los actores sociales tales políticas modernizantes y globalizantes? La hipótesis es que tales políticas definitivamente han vencido, se han convertido en hegemónicas,
pero no han convencido, obviamente, a las instituciones de educación superior. Y ahí es donde, obviamente, hay una labor fundamental por hacer en términos, ¿verdad?, de los propios proyectos educativos de las universidades y de cómo pueden seguir siendo competitivas, pero en el marco precisamente de estos imperativos de corte internacional, porque de otra manera caerían en una suerte de aislacionismo y prácticamente significaría su muerte, algunos dicen su extinción. En ese sentido, conviene rescatar el hecho, el elemento fáctico de las dificultades institucionales y organizacionales para desarrollar ese etos académico del cual hemos hablado y la capacidad de investigación. Ese elemento o esos elementos distintivos, ¿verdad?, que permitan una forma de ser, una forma de hacer, ¿sí?, una forma de vida académica, ¿sí?, y que a la par lleve aparejado una mayor construcción de conocimiento y la ampliación de la capacidad tanto intelectiva como investigativa en las instituciones educativas. En particular, tenemos que las instituciones de ciencias sociales participan de esta problemática, pero tienen a su vez una condición, en todo caso, desigual en torno a las instituciones que fundamentalmente apuntalan las denominadas ciencias duras. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, bajo este modelo se privilegia el sistema técnico-científico y en buena medida, obviamente, le genera mayor presión a las instituciones que proveen carreras con orientación humanística, con orientación hacia las ciencias sociales. Con esto no quiero decir que las denominadas ciencias duras estén al margen precisamente de estos imperativos, pero simplemente señalar que tendrían una cierta ventaja comparativa en relación a las ciencias sociales. Amén de que, y no me ocupa en este momento, pero es un elemento que les dejo para efectos de la reflexión, que las ciencias sociales tienen un gran hándicap o nos enfrentamos cotidianamente a un elemento de intermediación o que muchas veces se sirve como o se convierte en un obstáculo para el desarrollo del conocimiento científico en las ciencias sociales, como es precisamente la intermediación de la ideología y que lamentablemente, ¿verdad?, nos hace muchas veces caer en la tentación o incluso en el modelo de error discursivo denominado precisamente de ideologización, que consiste en el sustituir valoraciones por explicaciones o por pretendidas explicaciones. Y este es, digamos, un elemento adicional que vale la pena subrayar. Amén de ello, conviene contextualizar, obviamente, todo este proceso de dominación de un modelo o de tendencia, ¿verdad?, a la dominación de un modelo en prácticamente todo el orbe, aparejado a los diferentes momentos que algunos colegas han denominado modernidades históricas, otros revoluciones, otros etapas, otros olas, ¿sí?, otros simplemente diríamos procesos civilizatorios. Tenemos que estas denominadas, o estos procesos civilizatorios o estas modernidades históricas, ¿sí?, pueden ser perfectamente identificables como procesos de largo aliento y de creciente complejidad, en los cuales paulatinamente se vino dando una cancelación de la diversidad de caminos que propuso la antigüedad y su concepto educare para proponer e imponer un camino estándar, único de realización personal, cultural, económica y en consecuencia
social, la del homo competente, ¿sí? Es decir, basado en la competencia y en el desarrollo de las mismas. Las implicaciones de esto solo han sido vistas por los posmodernos, antimodernos, premodernos, desmodernos y transmodernos. Empero, todas esas posiciones culturales no son más que meras aproximaciones diferenciales entre sí y nos colocan en otra perspectiva de la formación humana, en cuyo marco tendríamos que rescatar que el modelo educativo basado en competencias comienza precisamente en ese marco, diríamos, de las modernidades históricas, comienza a adquirir carta de naturalización y comienza a permear prácticamente a las sociedades modernas y obviamente los diferentes modelos educativos y los diferentes modelos al interior de dichos sistemas. En una suerte de recuento muy rápido, diría yo, dicho modelo fue lanzado por el Banco de México en su aplicación por ahí de la década de los 90, aunque reducido a la educación media superior tecnológica. En el 96, la UNESCO dio a conocer otro modelo conocido como el modelo de los saberes de Delors, mismo que después fue ampliado, como ya comentábamos en sesiones previas, por el modelo desarrollado por César Morín en el 99 como un nuevo modelo de los 7 saberes necesarios para la educación del futuro, y de los cuales podemos rescatar, diríamos, en una especie de overview muy rápido, ¿cuáles son las características que más se resaltan de las competencias en esta tendencia globalizante, en esta tendencia de homologación? 1. Autonomía y responsabilidad laboral con control y orientación de otras personas. 2. Capacidad de análisis, diagnóstico, diseño, planeación, ejecución y evaluación. Nótese cómo se van a ir conformando una especie de decálogo, una especie de principios deontológicos que se convierten, diríamos, en la aproximación modelística y que para efectos, diríamos, pragmáticos, para efectos operativos, tendríamos que ir necesariamente adaptando a las condiciones sociales específicas. 3. Tienden a una formación instrumental, técnico-metodológica, ¿sí? En donde se vincula, obviamente, la ciencia y la tecnología, y en donde, como ya lo hemos venido comentando, estaría céfala la parte correspondiente a un ethos en donde se reivindicaran los principios, sobre todo de orden humanista. Se vincula o se prepondera también un juicio crítico, el fomento a la heurística y a la ética profesional, en el marco, como ya lo comenté, de una serie de principios de orden deontológico. Asimismo, se impulsa como una de las características del modelo el trabajo en equipo, el fomento, la búsqueda del liderazgo, el manejo de técnicas computacionales y obviamente la proclividad al cambio y la capacidad de respuesta ante la celeridad técnica y científico-tecnológica en general. Otra característica es el fomento al espíritu de empresa, de emprendedor,
el impulso a la competitividad, la productividad, la administración en el sentido fundamentalmente de la aplicación de técnicas propias de la administración estratégica, de la administración prospectiva, de la prospectiva estratégica, entre otras, y evidentemente la aplicación de las TICs. Pero como lo vemos, hay una gran carencia. En todo ese decálogo, esa pleyada de factores, no hay referencia alguna a los valores superiores y trascendentales, ni a una formación más allá del empleo y del entrenamiento. Es decir, la dimensión técnica, ¿sí?, es lo que prima por encima de otra serie, diríamos, de capacidades, de otra serie de competencias. En ese sentido, conviene recordar que para la NUIES, la competencia y las competencias en general giran en torno a la vinculación productiva. Esta vinculación productiva que directamente va a reivindicar que si no está vinculada con el mercado, entonces parecería como que no es relevante. Y esto obviamente desde el nivel básico hasta el posgrado. Desde la lingüística, ¿sí?, tal y como lo subraya Chomsky en su momento, ¿sí?, el concepto de capacidad está vinculado con el performance y con la interpretación. O como lo señala Holdaway, con las destrezas vinculadas con la productividad. O como enfatiza Boyatzis, vinculado directamente con los pursuits, con las metas, con el alcance, obviamente, de esos fines proyectados, con esos telos, ¿verdad?, implícitos en las actividades fundamentalmente productivas. O como lo plantea Marelli, con la capacidad medible, ¿sí?, y agrega Bigelow, con la posibilidad y vinculación con las situaciones de problem solution. O como abunda Langer, considerada como un nuevo modo de gestionar el trabajo vinculado con una tendencia empresarial de la cual el individuo es quien genera su propia posición al interior de la organización. Empero, el modelo educativo basado en competencias, conviene señalar, nace por definición vinculado al ámbito laboral. De tal suerte, la práctica y la formación educativa está constreñida, obviamente, bajo ese imperativo con el cual nace y que podemos corroborar desde la década de los 90 del siglo anterior, en cuyo caso, constatando cómo en la mayoría de los países la investigación sobre el mejoramiento de la calidad de la formación profesional se enfocó particularmente en un sentido unidireccional, la problemática que ya señalábamos la sesión previa. De tal suerte, su educación está vinculada directamente al mercado laboral y al sistema de empleo. De ese modo, fue que se lanzó el concepto de competencias, no obstante, sendas diferencias por los países de acuerdo a percepciones de problemáticas diferenciales y que evidentemente tendríamos que rescatar a la luz de cada una de las organizaciones
estatales e identificar sus particularidades. Por lo que toca a la evaluación y al financiamiento para las instituciones de educación superior, conviene señalar en ese sentido que no podemos dejar de lado los debidos procesos cuando nos referimos al ámbito educativo, que tienen que ver obviamente con la organización, la dirección, ¿sí? Bueno, la planeación, ¿sí? El control y la evaluación. Los debidos procesos obviamente permean en todo caso la aplicación, la vigencia y la ponderación de cualquier modelo. A la luz, obviamente, de actores, de procesos, de recursos, de elementos intervinientes, de políticas en general. De tal suerte, conviene poner el acento en la evaluación y el financiamiento para las políticas públicas en el plano de las instituciones de educación superior. Por principio señalo, como es de todo sabido, que la evaluación es un elemento clave del modelo que ahora abordamos, entrelazando las competencias, la productividad y la formación profesional, en cuyo marco, obviamente, uno de esos organismos claves son los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior, los CLIES, los cuales van a evaluar y acreditar programas formativos, así como de calidad. Los CIES son la instancia reconocida por la SEP para realizar la evaluación diagnóstica de calidad, tanto de programas formativos como de las funciones de apoyo, administración y difusión en las instituciones de educación superior, tanto públicas como privadas. Esto es, diríamos, producto de la recepción y obviamente de los imperativos que las tendencias globalizantes han marcado para el caso mexicano y que el Estado mexicano se ha visto en la necesidad de implementar precisamente instituciones y programas que nos permitan aspirar y aplicar estos estándares de evaluación que privan en todos los contextos societales. Obviamente, uno de los elementos que quizás valdría la pena subrayar como privativo en el caso mexicano es que estos organismos creados ex profeso para la evaluación de las actividades vinculadas con investigación, docencia, posgrado, difusión, gestión al interior de las instituciones de educación superior, ¿verdad? Han causado ruido fundamentalmente por el hecho de que históricamente las instituciones de educación superior contaban y cuentan, aunque ahora de manera subordinada, con sus propios mecanismos de evaluación y que, nótese, reivindican particularmente los objetivos primarios, ¿verdad? O los objetivos institucionales, pero en el ánimo, obviamente, de obtener reconocimiento, de adquirir carta de naturalización, de generar procesos de legitimidad en el marco, diríamos, de estas tendencias globalizantes, se han visto en la necesidad de ceñirse y de incorporar precisamente esos mecanismos y de aceptar el arbitraje precisamente de estas instituciones de evaluación. En el entendido, obviamente, de que valdría la pena preguntarse por la calidad, ¿verdad? El profesionalismo y la racionalidad, en todo caso, también de esos organismos evaluadores. En otras palabras, ¿sí? ¿Quién evalúa a aquellos que nos evalúan y bajo qué criterios? ¿Por qué?
porque este es un elemento que evidentemente no podemos dejar de lado y que sin lugar a dudas forma parte, diríamos, de la problemática que nos ocupa en el entendido de que esta involucra tanto factores de orden exógeno como factores, como ya lo comenté, de orden endógeno. No obstante que los de carácter endógeno están subsumidos precisamente en los de carácter exógeno. De tal suerte, tenemos que, además de los programas de productividad y de esta, diríamos, serie de criterios fundamentalmente vinculados con el mercado y las tendencias, obviamente, de competencia, ¿sí? Tenemos que el neoliberalismo educativo se manifiesta como la imposición de un modelo de regulación del trabajo académico por mérito o de pago al mérito. Antes del neoliberalismo académico existía un modo de regulación del trabajo académico basado en negociaciones bilaterales o incluso trilaterales, dependiendo, ¿verdad?, de los actores y del peso específico que tendrían al interior de las burocracias universitarias. Entonces participaban las autoridades administrativas, los sindicatos y los cuerpos colegiados de los profesores, y entonces se hacían organizaciones tripartitas para precisamente evaluar, ¿sí?, el desempeño y eventualmente también vincularlo con programas de estímulos. Obviamente, a partir de esta impronta generada por el neoliberalismo, ¿sí?, los procesos tanto de evaluación como de permanencia en los diferentes programas de estímulos al interior de las instituciones de educación superior se han venido modificando y en consecuencia su contenido y organización del trabajo académico responden hoy por hoy de manera puntual a estos imperativos de orden científico-tecnológico, ¿verdad?, impuestos allende la frontera. En abono a lo anterior, tenemos que, además de esa realidad, identificamos como subproducto de dicho proceso, de dicho modelo, los siguientes issues, los siguientes indicadores. Las comunidades de las instituciones de educación superior están hoy atrapadas en la jaula de hierro de la evaluación. Recuerden ustedes que este concepto de jaula de hierro fue acuñada en su momento por Max Weber y la aparejaba, la vinculaba con la idea de racionalidad, en el entendido, diría Weber, que habría diferentes tipos de racionalidad. Bueno, ahora, guardada la proporción de la analogía, sí, estaríamos entrampados, o estas comunidades estarían entrampadas, ¿verdad?, en una supuesta racionalidad evaluativa. Y a partir de la evaluación se determina tu permanencia, ¿sí?, tu ascenso, tu movilidad en términos de los programas institucionales. Dos, otra de las características es la deshomologación salarial que ha conducido a los académicos o a una buena parte de los académicos a mejorar en sus ingresos económicos, pero a una labor cuya relevancia queda en duda, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces se acota esa idea integral de la cual hemos hablado y que sobre todo pugna, por ejemplo, el modelo de la complejidad, en donde se trata precisamente de reivindicar una formación y en el caso que nos ocupa, hablando de la evaluación, una evaluación integral, como lo señala Morín. 3. Se vislumbra ya el ingreso a una mayor crisis por la simulación, el oportunismo, la corrupción y el abultamiento burocrático, amén de nuevas inercias que anulan la creatividad y la trascendencia de lo académico, privilegiando particularmente lo técnico, ¿sí?,
y que regularmente nos permite una suerte de vinculación con el mercado vía la maquila académica, el refrito o extremos como el plagio y la certificación burocrática. Otra de las características o bien de las consecuencias de este modelo es la atrofia paulatina de la capacidad reflexiva y crítica del investigador. Es decir, nos enfrentamos cotidianamente a un acotamiento, a una limitante cada vez mayor de lo que sería precisamente los intereses intelectivos, en todo caso, del investigador, del docente, reduciéndolos prácticamente a estos, digamos, desarrollos intelectivos básicos. Todo ello, obviamente, en aras de privilegiar, en todo caso, un modelo vinculado fundamentalmente con el mercado y con el conocimiento visto particularmente como negocio. En este orden de ideas conviene rescatar la vinculación productiva con la educación de la modernidad. La tercera revolución científico-tecnológica de la cual ya he hablado, basada en el desarrollo de áreas como la microelectrónica, la telemática, la informática, la robótica, ya está entendiendo un puente de enlace y fusión con lo que los prospectólogos llamaron la cuarta revolución científico y tecnológica, que va a estar, o que de suyo ya tenemos indicadores en materia de ciencias aeroespaciales, biotecnología, ingeniería genética, nanotecnología, ciencias de nuevos materiales, biomicroelectrónica, entre otras, caracterizado por el acortamiento en el desenvolvimiento de los ciclos. Parecería luego entonces que esta cuarta revolución científico y tecnológica ya está tocando a nuestra puerta. Este modelo prototípico de la transición que estamos viviendo estará basado en una pedagogía constructivista, cognitiva y metacognitiva en correlato con la modernidad para, de suyo, corresponder a la producción y a los imperativos de orden científico y tecnológico en la búsqueda, entre otros, de los siguientes objetivos. 1. Comprensión, sostenimiento y transformación de la naturaleza. Un elemento que a todas luces resulta imperativo, resulta relevante, inaplazable. ¿Por qué? Porque la naturaleza y obviamente el entorno nos está demandando de manera constante una mayor atención, ¿verdad? Una mayor, digamos, protección hacia el medio ambiente y una mayor armonía entre lo que es precisamente la explotación de la naturaleza y los futuros a los que se espera o a los que se busca llegar en términos, obviamente, de la pervivencia de la sociedad humana. 2, el siguiente objetivo sería, obviamente, el de establecer una plena correspondencia entre la tecnología de la salud, la ingeniería, la agricultura, la industria, el comercio, las inversiones y los valores económicos. Es decir, que la producción que se lleve a cabo, los procesos productivos enmarcados, en todo caso, en lo que sería los sectores primario, secundario, terciario y, como ya lo enuncié, cuaternario, estén evidentemente en consonancia con los valores económicos que se pudiesen sugerir o plantear, ¿verdad?, como deseables por la sociedad mundial. Amén de
la exploración espacial, el implemento y desarrollo de instrumentos de alta precisión, naves espaciales, centros de investigación como los tradicionales de la NASA, el Instituto Max Planck, entre otros, y que vemos que obviamente hoy por hoy cada vez más empresarios, ¿verdad? Cada vez más el capital privado está vinculando con lo que sería precisamente el desarrollo científico y tecnológico y que está abriendo nuevas puertas para lo que hemos identificado o los autores han identificado como esa ventana a la cuarta revolución científico y tecnológica. En ese marco, ¿qué políticas serían o son imperativas para la vinculación entre la administración y la gestión y el involucramiento de los diferentes actores sociales, de los diferentes actores que tienen que ver con el proceso tanto de policy making como de policy orientation en el ámbito educativo? A lo cual podemos responder que rectores, legisladores, científicos, expertos, académicos y empresarios parten del supuesto de la necesidad de diseñar una línea política de vinculación, la cual identifican como la política de Estado de largo aliento. Por lo general, dicha política se le designa como innovadora y de mejoramiento de la productividad, de la competitividad, de la calidad del crecimiento económico y, en particular, de la sociedad del conocimiento, en el entendido de que los objetivos, diríamos, del modelo globalizante solamente serían factibles a partir precisamente de lo que sería el modelo educativo basado en competencias. De lo cual me surge la pregunta que ahora les comparto y que nos sirve para ir cerrando la problemática hoy abordada. El modelo educativo basado en competencias significa o ha significado o significará por las tres acciones el adiós a la diversidad pedagógica. Partimos del supuesto de que este enfoque evolucionó desde los clásicos, pasando por los modernistas del capital digital y hasta la teoría sobre la firma y su estructura organizacional, quienes al percatarse de que una empresa no es únicamente una caja negra, sino también un conjunto de actores que interactúan en un determinado rumbo, entonces esa se convierte o se convirtió en una organización integrada por actores sociales que había que integrar y en donde intervienen inicialmente tres campos disciplinares, a saber, la economía, la gestión y la sociología, de cuyo seno emergen sendas teorías que van a identificar en particular el aprendizaje, ¿sí?, en términos de eficacia, en términos de eficiencia, en términos de efectividad, en términos de performance, en términos de desempeño y no en virtud de la calidad intrínseca de los factores productivos, sino por la forma de ponerlos en acción, saber hacer, competencias organizacionales, de tal suerte el valor y la calidad de una organización, el valor y la calidad de una firma organizacional devienen
de sus facultades para el dominio de aprendizaje, pero sobre todo la colocación de esos aprendizajes en las cadenas productivas. Entonces, si no tenemos esa posibilidad, esa vinculación, entonces obviamente nos movemos a la saga, nos movemos en un segundo plazo, en un segundo plano, en el entendido de que dicho proceso es prototípico de las empresas de punta, de las empresas caracterizadas por la innovación como factor competitivo del producto o bien del procedimiento o bien de todas las etapas que coadyuvan precisamente al desarrollo de competencias distintivas abocadas a la reducción de costos, el incremento de la calidad, la diversificación del diseño y sobre todo al impulso de la innovación. Ante esta situación compleja surgen las competencias innovativas, entendidas estas como capacidades para explotar saberes tecnológicos endógenos y exógenos, pero siempre teniendo un stock común de competencias básicas generales, técnicas, científicas, tecnológicas y comunicativas. En particular, hay autores como Chomsky, entre otros, que otorgan particular importancia a las competencias comunicativas, ¿sí? Entendidas como aquel conjunto, ¿verdad?, de conocimientos, de capacidades, de aptitudes, destrezas, que permiten la formación y distribución de un conjunto organizado, ¿verdad?, de saberes tendientes a crear, a dar forma y a hacer circular la información. En tanto que las innovativas, que serían precisamente las que hoy por hoy se demandan por la mayor parte de las firmas de punta, son requeridas para la innovación, para que la innovación sea rentable, a saber, financiamiento de la investigación, evaluación de costos, procesos, entre otras, pero tendientes particularmente a la reducción, ¿verdad?, de los costos y a la maximización de las potencialidades. Y es precisamente en ese marco, ¿verdad?, de vinculación con el mercado y del desarrollo de los principios eficientistas de la sociedad moderna que el modelo de educación basado en competencias aparece de manera nítida en función de las características de orden pedagógico que le han permitido adquirir carta de naturalización y en consecuencia prevalencia, en donde se subraya la interacción entre el constructivismo económico competitivo y el constructivismo cognitivo, en donde este último nunca se pronunció por las diferencias entre desarrollo cognitivo y las otras dimensiones humanas y dejó entonces la puerta abierta para que después se realizara una fusión entre el modelo económico basado en competencias con el modelo educativo basado en competencias. Entonces, vemos cómo, ¿sí?, los imperativos de orden económico se montaron, por así decirlo, ¿sí?, se traslaparon sobre el modelo educativo y lo han dominado y lo están dirigiendo hasta la fecha. Dicha confluencia, ¿sí?, o dicha subsunción, tal y como lo he planteado, logró casi la fusión de lo que en otra época parecía imposible, a saber, la economía, la administración y la gestión, ¿sí?, se combinó y se potenció con la educación y la pedagogía. En consecuencia, la construcción de competencias económicas y organizacionales entró directamente y se vinculó con la construcción de competencias cognitivas y racionales, así como detonó
en una suerte de evolucionismo tecnológico vinculado con el constructivismo psicogenético y el aprendizaje significativo, en donde esta confluencia además logró la vinculación entre la innovación tecnológica y la innovación educativa, así como la economización de la pedagogía, su colonización y la comercialización del constructivismo educativo. En suma, para evaluar el desempeño por competencias, se tienen que definir estas previamente dentro del ámbito de la gestión de los recursos humanos por competencias. La gestión por competencias, conviene señalar, no es algo nuevo, empero todavía no está plenamente difundida en los países latinoamericanos, en donde ha llegado de la mano con las grandes multinacionales, que fueron las primeras en aplicar estos sistemas en sus casas matrices. Finalmente, para ir cerrando, por lo que toca al plano individual, conviene señalar que otra de las formas de clasificar y evaluar el modelo por competencias está íntimamente ligado con las actitudes de logro y acción, ayuda y servicio, de influencia a otros y obviamente competencias cognitivas y de eficacia personal. De forma tal que se forma una suerte de psicología laboral que presenta un decálogo de competencias que permiten el aspirar a diferentes cuadros en el plano de el desarrollo profesional, en el plano de las organizaciones. En cuyo caso, las competencias que el modelo neoliberal nos demanda serían las siguientes 20. Presentación oral, es decir, desarrollo, obviamente, de una serie de competencias comunicativas que tienen que ver con presentación oral, comunicación escrita, ¿sí? Otras que tienen que ver con esa capacidad, en todo caso, de desmenuzar realidades vinculadas con el análisis organizacional, algunas otras de carácter hermenéutico, directamente vinculadas con la comprensión organizacional y la comprensión extraorganizacional, otras directamente vinculadas con la dimensión técnica, como es obviamente la dirección, la planeación, el control, ¿sí? La vinculación con los subordinados, la sensibilidad, la autoridad y el liderazgo sobre los equipos, otras más vinculadas con las capacidades personales, la tenacidad, la negociación, el sentido común, la creatividad, la toma de riesgos, la iniciativa, la capacidad de respuesta, la decisión, obviamente las vinculadas con los conocimientos técnicos, profesionales, la energía, la tolerancia, la adaptabilidad, la apertura a otros intereses y la motivación e independencia. Nótese, estas serían las competencias que en el plano individual se esperaría que tuvieran los sujetos en su cotidianeidad y que fuesen desarrolladas, obviamente, bajo este modelo neoliberal que prepondera particularmente las competencias ya señaladas. Finalmente, es menester identificar como colofón de fondo lo que serían
algunas debilidades y fortalezas del modelo, en el entendido de que para algunos son fortalezas, para otros son limitaciones. Yo simplemente, y tal y como se los comparto, subrayaría que son características, ¿verdad?, que podemos rescatar de este modelo globalizante y que para el caso mexicano tiene o ha tenido sendos intentos de naturalización, pero que sin lugar a dudas en los diferentes niveles, primaria, secundaria, ¿sí? Superior, ha enfrentado diferentes problemáticas. No obstante, ¿verdad? En la medida en que el país como tal y nuestros profesionistas y los conocimientos que generemos puedan aspirar a ese plano de competencia científico-tecnológica al cual ya hablamos, pues es necesario ajustarnos precisamente a esos cánones internacionales, so pena, obviamente, de seguir subsumiendo y socavando, obviamente, las pedagogías alternativas a este modelo. En este rubro, entonces, tenemos que, como primer elemento, ¿sí?, el modelo pretende ser un modelo totalizador, holístico, en el que se involucran diferentes actores, tales como el Estado, académicos, investigadores, las propias instituciones educativas y las empresas, y que obviamente su objetivo está vinculado fundamentalmente con el performance. Sería un primer elemento, ¿sí?, en el cual, si ustedes se fijan, subyacen las dos caras. ¿Qué fortaleza tendría la aspiración a ser un modelo holístico? ¿Qué debilidad tendría? Que está fundamentalmente vinculado con el performance. Dos, el modelo no está en un currículum convencional y fragmentado en materias, sino que contiene un modelo para mejorar lo aprendido y evaluar el currículo. Se incluye para tal efecto un número administrable de competencias clave. Entonces, la fortaleza o segunda tendría que ver precisamente con ese modelo flexible, pero por el otro lado, obviamente, el que se focaliza en un conjunto específico de competencias y eventualmente dejaría de lado otras. El modelo permite lograr que muchas personas asimilen capacidades de orden superior para competir en el mundo global, ya que de otra manera quedarían marginados de la fuerza laboral. La debilidad que iría aparejada a ello es que evidentemente se dejan de lado lo que serían los imperativos de corte o las aspiraciones, los proyectos nacionalistas. 4. El modelo permite vincular el sector académico y el laboral mediante estándares ocupacionales, currículum profesional y normas de competencia profesional, ¿sí? En el entendido de que obviamente aquellos aspectos fundamentalmente de orden valorativo, de orden ético, sí, no necesariamente están debidamente atendidos. En suma, el modelo representa también un conjunto de valores o finalidades seleccionadas por un modelo educativo para resaltar la importancia del título de currículum, formación y actualización docente. Pues todo ello está enmarcado en un sistema axiológico, es decir, de valores, ¿sí?, implícito o explícito, en donde los valores o fines son elecciones fundamentales de ideales independientemente de su realización práctica o su sentido de orientación. Nótese, esto parecería más como una limitante en el entendido de que se proyecta una suerte, en todo caso, de aproximación modelística sin que necesariamente se lleve a cabo. De tal suerte, podemos señalar que pese a nuestro reconocimiento, a la inteligencia con la cual fue elaborado el modelo, es necesario destacar la insuficiencia de llamar a este modelo como integral cuando se dejó de lado un conjunto de factores y consideraciones de orden humanístico de primer nivel
para una educación de base más amplia y no tan estrecha como el modelo basado en competencias, en donde fomentar las competencias como objetivo prioritario de la educación no es negativo ni falso, simplemente es unidimensional y obviamente no se corresponde, no se compadece con la aspiración de ese carácter holístico al cual se aspira en el plano de la educación. Asimismo, conviene rescatar la necesidad de debatir y establecer una visión antropológica, es decir, centrada en el individuo, ¿sí?, de la educación que pueda superar a la visión técnico-económica de la educación y en todo caso proporcionar una alternativa basada en la evaluación de la conciencia en sus diferentes niveles y grados de profundidad. Amén de debatir la formulación de una política educativa que atienda intereses y necesidades del desarrollo humano de los adolescentes, de los jóvenes, en lugar de una centrada de manera exclusiva en los intereses y necesidades de la globalización, la economía, la sociedad y sobre todo del comercio. Asimismo, es imperativo diversificar el modelo educativo basado en competencias y del constructivismo hacia un modelo pluripedagógico transmoderno basado, por ejemplo, en las inteligencias múltiples de Garnet, la escuela del sujeto de Alan Turing, la teoría de la complejidad de Edgar Morin, el aprendizaje y la polimatía de Bernstein, la espiral dinámica de Wilber, el espíritu crítico reflexivo de Sacristán y obviamente esta síntesis integral en la cual se explore un modelo pluripedagógico que potencie todas las capacidades, ¿verdad?, y la heterogeneidad de las sociedades denominadas posmodernas. Y no omito señalar que la condición precisamente de la sociedad posmoderna nos demanda también otra serie, diríamos, de características que serían importantes a considerar, como sería precisamente una mayor estrategia integrativa en términos de rescatar los valores comunitarios y avanzar hacia un modelo mucho más integral en el cual se incorporen las características, ¿verdad?, de una ética en la cual se recuperen los valores tradicionales y comunitarios, una formación y actualización docente para la educación en todos los órdenes, que atienda los problemas relevantes y no solamente las de diferente índole, ¿sí? Y no solamente las problemáticas instrumentales, cognitivas, y que se involucre lo que ya comentábamos en términos de los saberes propuestos por la UNESCO, ¿sí? El modelo, obviamente, vinculado con los saberes de el modelo de la complejidad y que responda, ¿verdad?, a estos imperativos de innovación, de desarrollo, pero que se compadezcan en todo caso a la par con los principios de orden pluridimensional y multidimensional que demanda las sociedades complejas y, en suma, el modelo que de una u otra manera, ¿verdad?, nos han impuesto desde el plano de el neoliberalismo, sin lugar a dudas, deja áreas de oportunidad
que tendrían que ser, en todo caso, complementadas y atendidas en los diferentes marcos societales a partir de políticas públicas, ¿verdad? En cuyo caso los gobiernos locales tendrían una gran tarea por cumplir, vinculada obviamente con un proyecto de nación en el cual se compadezca con los imperativos de orden internacional, pero que no deje de lado, y con eso termino, los imperativos y las necesidades de la colectividad local, es decir, de las sociedades originarias, y en consecuencia los proyectos educativos locales, reitero, sin perder en todo caso la posibilidad de competitividad en ese plano internacional. Eso sería todo por el día de hoy. La siguiente estaríamos abordando innovación, calidad y evaluación en la sexta sesión. Gracias.